¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es la clase de anatomía funcional del lóbulo temporal y la ínsula. Yo soy la doctora Silvia Odo del ENIS, que es la unidad ejecutora del CONICET y el Hospital del Cruce. Bien. Acá tenemos una vista anatómica de la corteza lateral y de la corteza medial del lóbulo frontal, temporal. Acá tenemos el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. Más profundamente y en la región mesial tenemos toda la región del hipocampo, del uncus parahipocampal. Aquí tenemos la relación con el resto de los lóbulos. Esto lo habrán visto en detalle en otras clases. Bien, al lóbulo temporal funcionalmente lo podemos dividir en dos grandes grupos: el neocórtex o la corteza lateral y la corteza profunda o mesial, que es una corteza más primitiva. Es lo que se conoce como cerebro reptil o evolutivamente más primitivo, es decir, a medida que el humano evoluciona en el tiempo, va creciendo su corteza y va creciendo su neocorteza y se van adosando capas a las capas más profundas. Por eso es que es diferente, tiene 3 capas, mientras que el neocórtex tiene 6 capas y alojan diferentes funciones cada una. Algunas de las funciones y patologías que podemos ver en el lóbulo temporal están relacionadas con los trastornos auditivos. Tenemos la corteza auditiva primaria. El síndrome de Clover-Bussy es un síndrome que se vio hace bastante tiempo en algunos primates con lesiones bilaterales del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal, que es algo que ya todos más o menos conocemos y manejamos, pero que vamos a repasar algunas cosas en esta clase. Está alojada la memoria también. Después vamos a profundizar un poco más en qué tipo de memoria y qué tipo de trastornos se ven. Trastornos del lenguaje, obviamente, y trastornos de percepción visual en las regiones más posteriores. Bien, hay una zona de integración sensorial multimodal también en el lóbulo temporal, que es la región más posterior, que, como decíamos, es la convergencia con otros lóbulos, con el lóbulo, por ejemplo, occipital, con las áreas visuales, y con los lóbulos parietal y frontal. Bien. Comenzando ya con las funciones del lóbulo temporal relacionadas con la corteza lateral, vamos a comenzar por la función más importante y más relacionada, que es la audición, localizada fundamentalmente en el área 41 y 42, que es la circunvolución de Herschel, que es un giro que está cercano al área del lenguaje. Está en las zonas más posteriores del lóbulo temporal, incluso hasta comunicado con la ínsula, que después lo vamos a ver. Y tiene, por supuesto, un área primaria de asociación con otras áreas secundarias de la audición, donde se procesan los estímulos y los sonidos más primitivos en el área 41 y 42, en la circunvolución de Herschel, y luego estos sonidos van
siendo más procesados a medida que van hacia áreas más posteriores. Como decíamos entonces, el área auditiva primaria corresponde al área 40 y 41 de Brodmann, en el giro de Hesch, en el labio inferior de la cisura de Silvio. Recibe información bilateral, aunque puede haber alguna dificultad para reconocer oídos en algún u otro oído de acuerdo a la lesión, pero en general tiene una representación bilateral. Y luego después, como decíamos, tenemos áreas de asociación auditiva que corresponden al área 22 de Brodmann, relacionada con la interpretación de los sonidos. Aquí tenemos anatómicamente donde se encontraría el área auditiva primaria, y posteriormente, o más hacia el siempre hablando del lóbulo temporal, pero más hacia la, como decíamos, integración multimodal con otros lóbulos, parietal y occipital, tenemos el área auditiva secundaria o la integración y la interpretación de los sonidos. La corteza auditiva de asociación tiene aferencias, el área auditiva primaria y el tálamo, interpreta los sonidos, como decíamos, y los elabora un poco más. La segunda y gran función que tiene el lóbulo temporal es el lenguaje. Todos sabemos que el lenguaje se encuentra en el hemisferio dominante, es decir, en el 99,9% de las personas en el hemisferio izquierdo, pero en los últimos años se ha estado investigando y desarrollando muchas interpretaciones del lenguaje en el lóbulo no dominante, es decir, las funciones del lenguaje en el hemisferio derecho, que hay muchas y muy interesantes que tienen que ver sobre todo con algunas cuestiones del lenguaje como la prosodia fundamentalmente como la prosodia, e incluso hasta la interpretación social y de algunas emociones muy interesantes. Pero volviendo a los trastornos del lenguaje, tenemos esto ya muchos ya saben, pero lo hacemos un breve repaso de la fascia de Wernicke, la fascia de conducción, la fascia anómica y los problemas de asociación de palabras o el reconocimiento de las palabras. La fascia de Wernicke es una fascia sensitiva, posterior, donde no se reconocen el significado de las palabras, la decodificación del lenguaje. La fascia de conducción, ahora vamos a ver un poco más anatómicamente, tiene que ver con la conexión entre las dos grandes áreas que son la fascia de Wernicke y la fascia anómica, que son la anómica es la más anterior, la relacionada con el lóbulo frontal, la que se manifiesta como la dificultad para usar palabras correctas o escribir cosas. La de Wernicke, como decíamos, está localizada en el hemisferio dominante, en el 99,9% de las personas, conectada con el área de Broca, y aquí está el fascículo arcuato o el fascículo arciforme. Sus aferencias son con la corteza visual occipital y la corteza auditiva, es decir, necesitamos estímulos visuales y auditivos para decodificar todos el código comunicacional del lenguaje, y la función es la comprensión del lenguaje escrito y hablado, por eso decíamos lo visual y lo auditivo,
para que una persona pueda leer una frase, comprenderla y expresarla en voz alta. Bien, el lenguaje comprensivo está en el área 22 de Wernicke. Es la codificación fonológica y semántica del lenguaje. Y en el área 22 derecha, que es lo que decíamos de las funciones derechas del lenguaje, la prosodia, las diferentes entonaciones del lenguaje, el procesamiento de los estímulos auditivos no verbales, como la música, las melodías o todos los sonidos no verbales. Aquí tenemos, como decíamos, la comunicación para el fascículo 4 del área de Wernicke y el área de Broca. Acá vemos en el contexto de todas las regiones, la comunicación. Esta sería el área de Wernicke y esta sería el área de Broca y el fascículo 4 que las conecta. Bien, con respecto a, siguiendo con las funciones, con respecto a la memoria es una función que está distribuida por toda la corteza en lo que respecta al aspecto anatómico de la memoria, digamos. Es una función bastante compleja donde hay varios sistemas que funcionan en paralelo e interconectados entre sí, donde el lóbulo temporal tiene un papel bastante relevante, sobre todo la estructura del hipocampo. Desde el punto de vista funcional, digamos, uno puede dividir a la memoria en varios aspectos, pero fundamentalmente en dos grandes, la memoria o tres grandes, a corto plazo y a largo plazo, y la memoria sensorial o la memoria muy la memoria de corto plazo, la que ingresa, digamos, a la memoria de trabajo. En el hipocampo encontramos la memoria a largo plazo. Es decir, cuando nosotros estamos memorizando alguna, por ejemplo, una serie de dígitos, por ejemplo, 7 dígitos, eso utilizamos la memoria a corto plazo, y luego, que es la memoria sensorial, la memoria que entra por la vista o el oído, o los olores o lo sensitivo, y luego que pasa posteriormente a la memoria de trabajo, y luego con el loop fonológico y la repetición y la memorización, muy apoyado por la memoria, por la atención, por lo atencional, la memoria pasa a ser de memoria a largo plazo, que pasa en principio a ser episódica, ¿no es cierto? Que es acá donde tiene función el hipocampo. El hipocampo es como imagínense como que la memoria como un sistema nodal, donde va pasando estaciones de relevo, donde cada estación agrega alguna función o algún atributo, y el hipocampo es una de esas estaciones nodales de relevo, donde a partir del procesamiento en el hipocampo pasa a ser de largo plazo, pasa a ser episódica y luego remota y en fin. Y además consolida, por supuesto, la memoria a largo plazo. Por eso, en los pacientes con patologías en el hipocampo, en especial la epilepsia del lóbulo temporal, son digamos, modelos de estudio muy importantes para la memoria, porque además son pacientes que son candidatos a cirugía, donde se hacen hipocampectomías, por lo cual uno puede ver ahí, digamos, la función más claramente del hipocampo. Y ya hace muchos años que venimos estudiando esto, y entonces se ve que en el hipocampo se consolida la memoria. Y algo muy importante es la regulación emocional, es decir, en el hipocampo
que está muy conectado con la amígdala y con el hipotálamo y con otras diferentes regiones, es muy importante la regulación emocional de los recuerdos o de lo que uno quiere memorizar. Por eso también la conexión con el límbico. Y a su vez, también tenemos algunas disquisiciones derecha-izquierda, que esto lo fuimos haciendo también con el estudio de la epilepsia, como tenemos la posibilidad de tener lesiones de uno u otro lado, se pudo también, a partir de ese modelo, llegar a algunas conclusiones en relación a la lateralidad de la memoria. Las regiones temporales izquierdas tienen más, digamos, o mejor procesamiento para la memoria verbal, para lo que es, digamos, más conectado con el hemisferio dominante, historias, palabras, todo lo que es relacionado con lo verbal, y las estructuras temporales derechas o los mesial derecho tienen mejor procesamiento o tiene predilección, digamos, por memorizar figuras, mapas, caras, melodías. La diferencia, es decir, todo el cerebro memoriza todo y la memoria está difusamente distribuida por todos lados, pero en los temporales, como decíamos, hay ciertas predilecciones por algunos materiales más que otros. Bien, otra de las funciones que es importante también destacar en el temporal son las agnosias auditivas o las gnosias sin la A auditivas, que tienen por supuesto que ver con esto que hablábamos inicialmente de las áreas secundarias auditivas o áreas asociativas, que es la capacidad de reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales o la comprensión de los sonidos, reconocimiento de la música, reconocimiento verbal, que también tiene que ver obviamente con el lenguaje y con la comunicación. Y como acá decíamos, algunos trastornos de memoria pueden asociarse a lesiones del hipocampo, a la epilepsia temporal, a algunas lesiones muy puntuales en el lóbulo temporal pueden traer trastornos de memoria muy puntuales y muy selectivos en en algún momento del procesamiento de la memoria, no amnesias totales ni cosas, digamos, muy notorias, ¿no? Sino algunas cosas muy selectivas. Bien, hay algunas otras áreas corticales que pueden estar relacionadas con el temporal, como el área del gusto, el área 43 de Brodmann, el área vestibular, que está vinculada con la apreciación de las posiciones, de los movimientos de la cabeza en el espacio. Y ahora vamos a ver la ínsula, ¿no? Bien. Siguiendo con algunas áreas temporales laterales, las cortezas de asociación, que tienen múltiples aferencias y eferencias, vinculadas con el comportamiento y la discriminación e interpretación de las experiencias sensitivas, sobre todo auditivas, ¿no? Muy bien. Dentro de las áreas de asociación tenemos la prefrontal, asocia experiencias necesarias para la producción de ideas abstractas, juicios, emociones, personalidad, la temporal anterior, el almacenamiento de las sensaciones sensitivas previas, y la parietal posterior, integrando conceptos de tamaño, forma, textura, tensión, tacto, presión, estereognosia, ¿no? Bien, con respecto a la dominancia cerebral, el hemisferio dominante, como habíamos hablado, tiene más, representación en el lenguaje, la destreza manual, por supuesto la motora y el habla, pero en el hemisferio no dominante tenemos algunos aspectos del lenguaje muy interesantes, que eso quizás que le interese un poco más estos aspectos del lenguaje lo puede ir a buscar, pero son muy interesantes porque es la percepción espacial, reconocimiento caras, música, prosodia y algunos aspectos más sociales del lenguaje.
Bueno, y acá lo que les quería mostrar es algunos síntomas que obtenemos luego de la estimulación de estos pacientes. Con los pacientes, sobre todo, que trabajamos nosotros, que son los pacientes con epilepsia temporal, en muchos casos estos pacientes refractarios necesitan implantarse electrodos profundos y entonces podemos tener información de lugares muy puntuales del hipocampo, de la amígdala, de la cabeza del hipocampo y del cuerpo del hipocampo, y entonces se estimula eléctricamente esa zona y aparecen algunos síntomas funcionales que relatan los pacientes en vigilia, por supuesto, y que, por supuesto, como esta es la clase de síntomas funcionales, quería mostrárselas, ¿no? Cuando uno estimula la amígdala, entonces podemos encontrar algunos errores de conteo. Los pacientes, mientras son estimulados, están haciendo una tarea que en general es una tarea muy sencilla del lenguaje, como contar o eh, alguna cosa del lenguaje muy automático. Hay anomias, hay latencias, hay sensaciones de asco, tanto en la amígdala como en la cabeza del hipocampo, náuseas, sensaciones epigástricas inespecíficas, sensaciones torácicas, sensación de ahogo, sensación de cambio visual, cambio del humor, distorsión del gusto, olor desagradable, eh, algunas sensaciones muy raras que no se pueden definir, inmovilidad, palidez, confusión, ¿m? Sensaciones de déjà vu. Estas sensaciones de déjà vu son sensaciones disnésicas, digamos, que tienen que ver con la memoria. Eh, es decir, la sensación de déjà vu, como ustedes saben, es eh, imaginarse que uno está viviendo un momento que ya vivió, ¿no? O estar sintiendo que vivió un momento que ya vivió. Eh, Sensaciones como con los sonidos, algunas parafasias, automatismos orales. En el hipocampo, en el cuerpo del hipocampo, bueno, lo mismo, errores de conteo, anomias, latencias. Algunas sensaciones auditivas, fíjense que el hipocampo, el cuerpo del hipocampo es una estructura más posterior que está en estas áreas de sensaciones que estábamos comentando, donde ya los estímulos se comienzan a procesar jerárquicamente más mejor, ¿no? Digamos. Alucinaciones visuales, se cambian los sonidos. Con respecto a estos síntomas, pero en la corteza temporal lateral y temporal posterior, muy en izquierdo en este caso, muy relacionado con el lenguaje, ¿no? Latencias, anomias, parafasias, alucinaciones visuales, déficit campimétrico, porque ya tienen conexiones ya con el lóbulo occipital, algunas cosas primitivas o visuales un poco más primitivas, reconocimiento de sonidos sin encontrar las palabras para mencionarlos, zumbidos, que esto es bien típico del giro de Hersch, como habíamos hablado anteriormente. Luego en el giro fusiforme, que es un poco el temporal más posterior, sensaciones un poco. Esto es lo que dicen los pacientes puntualmente cuando se los estimula, ¿no? Que le estaba pasando como algo cuando era chica, algo con la memoria, algo con los recuerdos más remotos y algunas cosas visuales como de asociación con el lóbulo occipital. Bien, vamos a entrar de lleno con el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula está constituido por un número variable de pequeñas circunvoluciones, como están manifestadas acá en este esquema, localizadas en la base de la cisura lateral y en el fondo de la cisura silviana. Está delimitado por el opérculo frontal, parietal, temporal, por los surcos limitantes superior e inferior. Los aspectos funcionales más relevantes tienen que ver con el área primitiva, sensitiva y motora. Interviene en la conciencia interoceptiva de los estados del cuerpo. Por ejemplo, capacidad de percibir estímulos gustativos, peristaltismo, presión arterial, frecuencia cardíaca.
Fíjense qué complejo, ¿eh? Área motora suplementaria, cavidad orofaringia, es decir, todo lo que tiene que ver con la lengua o la boca internamente. Información auditiva, maneja o procesa información auditiva, somatosensorial, vestibular, integración viso-táctil, viso-auditiva. Permite generar una representación subjetiva del cuerpo, tiene funciones con el lenguaje y es un área de relevo entre las experiencias empíricas, su componente afectivo y su comportamiento. Es una estructura bastante compleja en cuanto a sus funciones. Se las puede dividir en ínsula posterior, conectada con la corteza somatosensitiva primaria y secundaria, la ínsula anterior, conectada con el cíngulo, con el control cognitivo, la atención, el procesamiento emocional, la ínsula ventral anterior ventral, conectada también con el cíngulo, con las emociones, y la ínsula anterior ventral y dorsal con las sensaciones de disgusto, olores, visión, algo desagradable. Las proyecciones insulares eferentes son hacia el cíngulo, hacia la corteza entorrinal, hacia el estriado, la corteza periamigdalina. Fíjense, cuando hablábamos de las emociones y de las sensaciones más bien subjetivas, ¿no? Siempre tienen mucha conexión con el sistema límbico, la ínsula. Con el área frontal, con el área motora suplementaria o presuplementaria, el opérculo frontal es un complejo opérculo insular muchas veces, ¿no? Sobre todo, esto lo conocemos mucho los que hacemos epilepsia porque a veces la epilepsia opérculo insular es muy difícil de determinar cuál es específicamente el área epileptógena, ¿no? Y la ínsula posterior con el AMS, la corteza temporal polar, el área somatosensitiva secundaria, tiene conexiones con muchos lóbulos. Las proyecciones aferentes son, como decíamos, bueno, con el hipotálamo de la ínsula anterior o central con el surco temporal superior y la ínsula posterior con el tálamo, la amígdala, es decir, siempre con estructuras del sistema límbico, de las regiones mesiales, las regiones incluso hasta más anteriores, pero siempre muy profundas y centrales. Y estas son las conexiones, ¿no? Las conexiones con las cortezas, por ejemplo, orbitofrontal, tienen injerencia, digamos, o manejan algunas áreas corticales primarias gustativas, viscerales, sobre todo que involucran, como decíamos, la lengua, la garganta, la boca, el esófago, con el opérculo frontal, esta relación que decíamos opérculo insular, con la corteza premotora ventral lateral, con la corteza granular y medial del área 6, con el área somatosensorial, o sea, función somatosensorial también, con el polo temporal y con el temporal superior y el lóbulo temporal en general. Por lo tanto, hay funciones somatosensoriales, viscerales, autonómicas, movimientos oculares, con la región límbica, como veníamos diciendo, el cíngulo, la corteza entorrinal, la región anterior del hipocampo, los núcleos amigdalinos y los ganglios basales. Y bueno, funciones emocionales, de comportamiento, hace conscientes señales interoceptivas que se producen durante el transcurso de un estado emocional, orientan la conducta, en fin. Y conexiones con los ganglios basales también. Sobre todo también tiene conexiones vestibulares y de dolor, ¿no? A veces lo que refieren los pacientes son sensaciones de dolor en el cuello o en la garganta. Ellos a veces se tocan el cuello y la garganta para manifestar la sensación.
Muy bien. Predominantemente, estas respuestas viscerosensitivas están en la región insular anterior, como decíamos, la respuesta faringolaríngea, sensación displacentera de constricción, desconfort al respirar. Estos son los puntitos celestes. Estos estudios de la ínsula se hicieron, como decíamos, como les expliqué anteriormente, mediante estimulación cortical por la implantación de electrodos en pacientes con epilepsia en la ínsula, epilepsias insulares, digamos. Como decíamos, sensaciones de constricción en la garganta o sensación dolorosa, de estrangulamiento. Fíjense que son todas sensaciones muy desagradables a nivel de la garganta y la boca. Otras respuestas pueden ser sensaciones abdominales, constricción torácica, sensación displacentera epigástrica, retroesternal, náuseas, vómito ictal, dolor abdominal. En la ínsula posterior tenemos más relación con parestesias, algunas dolorosas, o sea, como corriente eléctrica, como agujas, como una eh, sensación en el hemicuerpo, sobre todo, como decíamos, labios, mejillas, cara, lengua, mano, sobre todo la boca y la comisura labial y la lengua, ¿no? Es lo más relacionado con la ínsula. Y algunas respuestas auditivas por estimulación, como decíamos, eléctrica cortical de la región posterior, contigua al opérculo temporal. Puede haber ilusiones auditivas como amortiguamiento de los sonidos, como si no hubiera eco, o zumbidos, silbidos. Bien, también puede haber disartria, pérdida de palabras durante el lenguaje espontáneo. Ustedes fíjense que incluso en las regiones también temporales mesiales había algunos trastornos del lenguaje, interrupción de la tarea, sensación de bloqueo mandibular. No se observaron parafasias, pero alguna latencia. Bien, otros tipos de respuestas que se ven en la ínsula son con la estimulación, ¿no?, de la ínsula, sensación de irrealidad, sensación displacentera en el cuerpo, proyección del cuerpo hacia adelante, rotación vertical, es decir, alguna sensación como de vértigo, respuestas olfativas gustatorias y vegetativas. Bueno, esto es como para finalizar un poco algunas de las crisis insulares. Las crisis de epilepsia originadas en la ínsula es lo más fácil para relacionar las funciones de la ínsula que veníamos hablando. Son pacientes donde quizás no tienen ruptura de contacto, pero sienten una sensación de constricción faríngea, disnea, parestesias desagradables en la boca, en la lengua, en la rinofaringe, sensaciones de hormigueo en el hemitórax, sensación tónica de contracción en los miembros superiores, puede ser izquierdo o derecho de acuerdo a la ínsula. O sea, puede lateralizar un poco, ¿no?, también esto. Y bueno, como ustedes ven, son crisis bastante a veces difíciles de diagnosticar, porque el diagnóstico diferencial es con muchísimas otras cosas, sobre todo con las crisis quizás mesiales, temporales, ¿no? Bueno, creo que hasta acá llegamos con toda esta información de la ínsula y el lóbulo temporal, y muchas gracias por su atención.